Bueno, vamos a resolver el ejercicio 422 del libro Mecánica de Fluidos Cengel, cuarta edición, que dice: para el campo de velocidad del problema 421, calcule la aceleración del fluido a lo largo de la línea central del difusor como una función de x y los parámetros dados. Para L igual a 1.56 metros, velocidad de entrada igual a 22.6 metros segundo y velocidad de salida igual a 17.5 metros segundo, calcule la aceleración en x igual a 0 y x igual a 1.0 metros, y nos dan las posibles respuestas. Entonces, de la solución del ejercicio 421 tenemos que la ecuación para la magnitud de la velocidad en la línea central es velocidad en términos de x igual a velocidad de entrada más x al cuadrado por la velocidad de salida menos la velocidad de entrada sobre la longitud al cuadrado. Si tú quieres saber cómo llegamos a esa expresión, te dejamos la solución de el problema 421 en la descripción. ¿Ok? Con eso puedes estar más en contexto sobre cómo sacamos esta ecuación. Luego, nos está pidiendo la ecuación de aceleración a lo largo de la línea central, por lo tanto nos están pidiendo la aceleración en el componente x. ¿Sí? La aceleración en el componente x está dada como la estamos mostrando en este momento, un componente local y un componente convectivo. Sin embargo, como sabemos que el flujo es estacionario, eso nos lo dieron en el ejercicio 421, sabemos que la dirección, la derivada u con respecto al tiempo, la derivada parcial de u con respecto al tiempo es 0. Como el flujo era unidimensional, o sea, lo estamos midiendo apenas en torno a la línea central, tenemos que no hay componente de velocidad en y, por lo tanto b es 0 y esta expresión es 0, y no hay componente en w, por lo tanto esta expresión también es 0, y la aceleración en x estaría simplemente reducida a u por la derivada parcial de u con respecto a x. Teniendo esto, entonces ya podemos empezar a reemplazar u por la expresión que tenemos en azul y la derivada de u con respecto a x con la expresión que tenemos en azul. Entonces u es simplemente la velocidad de entrada más x al cuadrado por la velocidad de salida menos la velocidad de entrada sobre l al cuadrado por la derivada de u, que es la misma expresión que tenemos arriba, con respecto a x. Ok, entonces vamos a derivar, bajamos el u tal como está y derivamos la derivada de la velocidad de entrada con respecto a x, que es esta primera expresión que estamos derivando. La derivada de la u de entrada con respecto a x es 0, pues porque estamos derivando una constante, y luego la derivada de x al cuadrado por la u de salida menos u de entrada por l cuadrado, pues la derivada de x al cuadrado con respecto a x, la derivada parcial, es 2x, y esto se toma como constante que acompaña al 2x. Entonces 2x por la velocidad de salida menos la velocidad de entrada sobre l al cuadrado. Como ya tenemos derivada, entonces pasamos a aplicar la propiedad distribuida para simplificar la expresión. Tenemos velocidad de entrada por 2x por velocidad de salida menos velocidad de entrada sobre l cuadrado. Eso nos da 2x velocidad de entrada por la expresión en paréntesis que es velocidad de salida menos velocidad de entrada sobre l al cuadrado. Hacemos distributiva con el siguiente término, que es x al cuadrado por 2x, 2x al cubo, y velocidad de salida menos velocidad de entrada sobre l al cuadrado por velocidad de salida menos velocidad de entrada sobre l al cuadrado, que nos da velocidad de salida menos velocidad de entrada sobre l al cuadrado, toda la expresión al cuadrado. ¿Okay? Entonces ya tenemos la aceleración del fluido a lo largo de la línea central del difusor como una función de x. ¿Okay? Ahora lo que vamos a hacer es calcular la aceleración en x igual a 0 y x igual a 1 metro. ¿Okay? Entonces, como respuesta a la primera parte del ejercicio, tenemos que la aceleración a lo largo de la línea central está dada por a sub x igual a 2x por la velocidad de entrada, factor de u de salida menos u de entrada sobre l cuadrado, más 2x al cubo factor de u de salida menos u de entrada l al cuadrado, todo el factor elevado al cuadrado. Y listo. Entonces ahora sí pasemos a resolver. Para x igual a 0 nos dieron los parámetros l igual a 1.56, velocidad de entrada igual a 22.6 y velocidad de salida igual a 17.5. Entonces pasamos a reemplazar los valores. Tenemos la expresión para la aceleración que acabamos de hallar y simplemente reemplazamos
para x igual a 0, entonces 2 por 0, velocidad de entrada es 22.6, u de salida es 17.5, u de entrada es 22.6, L es igual a 1.56 y reemplazamos. Sin embargo, acá tenemos que 2 por 0 es 0, o sea, toda esta expresión sería 0, y más 2 por 0 al cubo es 0, y toda esta expresión sería 0. Por lo tanto, la aceleración para x igual a 0 es 0. ¿Sí? Entonces, la aceleración en x igual a 0 es a x igual a 0, que corresponde con la primera respuesta que nos dieron para x igual a 0. Y luego para x igual a 1 volvemos a reemplazar, entonces 2 por 1 por 22.6 por la expresión 17.5 menos 22.6 sobre 1.56 metros al cuadrado, más 2 por 1 al cubo por la expresión 17.5 menos 22.6 sobre 1.56 metros al cuadrado, todo elevado al cuadrado. Entonces 2 por 1 por 22.6 nos da 45.2. La expresión 17.5 menos 22.6 sobre 1.56 metros al cuadrado nos da menos 2.09566. Luego 2 por 1 metro al cubo nos da 2 metros cubo. Luego ya sabemos que la expresión 17.5 menos 22.6 sobre 1.56 al cuadrado nos da menos 2.09566, pero esa expresión la tenemos elevada al cuadrado, entonces seguimos simplificando. 45.2 menos 2.09566 más 2 metros, y elevando menos 2.09566 al cuadrado tenemos 4.39179. Si simplificamos, sumamos ya todos los términos de esta expresión, tenemos que 45.2 por menos 2.09566 más 2 por 4.39179 nos da menos 85.94 metros sobre segundo al cuadrado, lo cual es diferente a lo que nos estaba dando la respuesta, y esto quiere decir que el ejercicio tiene un error ahí. Bueno, otra cosa que podemos chequear es que sea dimensionalmente, que tenga un sentido dimensional, es decir, sabemos que la velocidad, la aceleración tiene que dar siempre en metros sobre segundo cuadrado. Entonces acá tenemos en el primer término metros cuadrados sobre segundo, y en el segundo tenemos metros a la menos 1 por segundo. Entonces metros cuadrados por metro a la menos 1 nos da metro, y segundo por segundo nos da metro segundo cuadrado, que suma el primer componente de la expresión. Luego tenemos metro cubo por metro a la menos 2, esto nos da metros, y segundos al cuadrado nos da metros sobre segundos al cuadrado. O sea que metros segundos al cuadrado más metros segundos al cuadrado nos va a dar metros sobre segundos al cuadrado, que corresponde con las dimensiones de la aceleración. Ok, entonces como respuesta al ejercicio que tenemos que la aceleración en x igual a 1 es a x igual a menos 85.94 metros sobre segundo cuadrado, y que la aceleración en x igual a 0 es 0. Y con eso damos por terminado el ejercicio.